Busquen a Finlandia, busquen a Suecia, busquen a Holanda, busquen a la propia Alemania. No aparece. Les digo por qué. Por 3 razones que da un documento, el propio documento de la OCDE, donde explica lo que es la educación financiera y el porqué de la urgencia de esa educación financiera. Y dice, se lo leo textualmente porque si no alguien me puede acusar de que manipulo algún discurso, etc. Lo único que hice fue traducirlo del inglés a castellano. Las razones de apostar por esta educación financiera son la creciente transferencia de riesgos a los hogares, que son cada vez más responsables directos de las decisiones financieras esenciales para su bienestar en el futuro, debido fundamentalmente a 3 grandes fenómenos que se están produciendo en la actualidad. 1. Las transformaciones que sufrirán las pensiones de jubilación. Es decir, ese estado de bienestar que te daba una pensión, vete olvidándote que te lo van a recortar y, por lo tanto, vete contratando fondos de pensiones. Una mayor responsabilidad individual en los asuntos relacionados con la salud y la enfermedad y, por lo tanto, textualmente, la necesidad de contratar seguros personales para garantizar una cobertura sanitaria. Esto en España nadie lo hace. Es decir, yo escuché, cuando era muy pequeñito, que mi padre decía que había que ahorrar por si venía una enfermedad. Claro, tenías que pagarla. Mi hija nunca me escuchó hablar de nada de esto, porque yo pago todos los meses y mi mujer pagamos impuestos suficientes como para que todo el mundo pueda tener una sanidad de buena calidad y gratuita, como hasta este momento estamos teniendo, pero que ya empieza a tener problemas porque le está pasando lo mismo que a la educación. Y tercero, la importancia para las familias de planificar e invertir adecuadamente en la educación de sus hijos e hijas. No sé lo que vale aquí la educación, en España era prácticamente gratuita, la universidad era prácticamente gratuita, los incrementos que está habiendo de matrícula son increíbles y, fíjense, Estados Unidos tiene a punto una burbuja que no es inmobiliaria, es una burbuja financiera por la cantidad de estudiantes universitarios que tienen que pedir préstamos a los bancos para hacer sus másteres fundamentalmente y que hasta ahora venían devolviendo sin mayores problemas una vez que acababan sus carreras universitarias porque el mercado laboral les daba buena acogida. En este momento el problema que están teniendo es que, al igual que pasaba con las burbujas financieras en la construcción, es que ahora esos estudiantes no tienen dinero para devolver el préstamo. Y eso está generando unos problemas enormes al mercado financiero de los Estados Unidos, etc. En mi país están hablando los bancos y el gobierno de los préstamos a los estudiantes para que puedan estudiar. Un viñetista hizo en mi país una explicación con otro lenguaje de lo que es esa educación financiera. El Estado diría que eso es explicarle a los estudiantes lo que es una cuenta bancaria, un préstamo, una hipoteca, un fondo de pensiones, un impuesto, hecho a través de la banca que tenemos, no esa cosa que se llama la banca solidaria, eso es ni de broma. De hecho, hubo un congreso en Madrid en julio del 2012, un congreso mundial de educación financiera, que no se le dio publicidad, había que buscarlo. O seguías ese problema o no te enterabas que estaba sucediendo. Y fueron todos los grandes bancos, asesorías, estos grupos todos que piensan en las cuestiones financieras, pero los bancos tipo Triodos o estas bancas que llamamos la banca solidaria no apareció. Los estudiantes, con buena lógica, le dicen al profesor, mire, al grano, ¿cómo se abre una cuenta en Suiza? ¿Qué es un paraíso fiscal? ¿Qué es una SICAV? ¿Qué son esos mecanismos financieros que tienen las grandes empresas para evadir los impuestos, etcétera, etcétera? Pero ese control de esa personalidad mercantilista, competitiva, esa personalidad neoliberal, se produce también, primero, por esa prioridad de esos conocimientos que son muy importantes, no digo que no lo sean, pero lo que ya me parece muy preocupante, enormemente preocupante, es el recorte que se produce en lo que podemos llamar las ciencias sociales, el campo de las humanidades y las artes. Todo eso queda recortado de una forma increíble.
Y lo poco que queda, por ejemplo, historia, que es una materia que les preocupa, no se pueden imaginar cómo van a controlar los contenidos. Hay que explicarles bien la historia según ellos, lógicamente. ¿Qué eliminaron? Pues una materia que está prácticamente en toda Europa, pero que en mi país ya no está, que se llama Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Lógicamente, si cada uno de nuestros países, incluido el suyo, México, ratificó la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, que yo sepa, de las convenciones de derechos humanos que se están aprobando en la ONU, en cada una de esas convenciones hay apartados dedicados a la educación y obligaciones para el sistema educativo. Y que los estados tienen que vigilar y proteger y amparar todo eso. No les pregunto cuántas de esas legislaciones leyeron, porque seguro que habría sorpresas, ¿no?, de la cantidad de legislaciones que se llevan aprobadas, ¿no? La última fue la Convención de los Derechos de las Personas Discapacitadas en 2007, la Convención de los Pueblos Indígenas. Esa es más posible que los pueblos indígenas se encargaran de divulgarlos. Y incluso las que están pendientes, porque no se aprobó todavía, pero poco le faltó por alguna jugada, pero se acabará aprobando, ¿no? La Convención de los Derechos de las Personas Homosexuales, la Convención de la Libertad de Pensamiento y de Información y el derecho a una educación, a la información, bueno, otras más de tipo ecologista y cosas por el estilo, etcétera, etcétera. Incluso el ministro de Educación, ese que pone ahí, José Ignacio Ver, dijo que había que eliminar del currículum todos los temas conflictivos. O sea que no se va a poder estudiar nada de historias, de humanidades y de artes, por no decir eso, por ejemplo. ¿Y eso que llamábamos el pensamiento crítico, cómo se desarrolla? Porque con una fuente informativa, una sola perspectiva, la Iglesia generó personas dogmáticas, porque el pensamiento era revelado por una divinidad. Olvidamos que está construido por seres humanos falibles, con muchísimos intereses, con muchísimos perjuicios, etcétera. Pero fíjense qué barbaridad. En mi país, la inmensa mayoría del profesorado, de los estudios que yo hice, me sale ninguno, conoce quiénes son los autores de los libros de texto con los que están trabajando. Por supuesto, los estudiantes ni de broma. Es el único libro que todo el mundo conoce por la editorial, nadie por el autor. Con lo cual, parece que aquellos son los dogmas en los que está todo el mundo de acuerdo. No le digo lo que me sale en los análisis porque se sorprendería, ¿no?, de eso. El recorte en esas materias significa dificultar la comprensión de cómo funciona el mundo y por qué. Y por lo tanto dificultar también que las personas se planteen los temas de la justicia y la equidad, que es algo consustancial con toda la producción del conocimiento y con toda la aplicación de ese conocimiento. Pero cuidado, porque en cambio, ¿qué van a potenciar? La religión católica como alternativa a la ética. La ponen como alternativa, los estudiantes van a poder elegir. Yo ya les garantizo que lo que la gente va a elegir, sobre todo para las notas medias y cosas por el estilo, religión, da muy buenas notas, no exigen mucho. El de ética es una persona que quiere que los estudiantes sepan ética, y entonces les exige trabajar. Entonces ya se pueden imaginar qué es eso. Pero, mire, ¿por qué hago tanto énfasis en eso de la religión como resultado o como elaboración de ese Vaticano, de esa conferencia episcopal, de ese poder político eclesiástico? Porque son los que promueven una serie de valores que son imprescindibles para esos grupos conservadores y neoliberales. Valores como la resignación, porque claro, la alternativa a la resignación es la indignación y la rebeldía ante las injusticias. La obediencia frente a la sumisión, el sacrificio en vez de una desobediencia firme frente al trabajo alienado, etc. La caridad en vez de hablar de justicia, el esfuerzo en vez de denunciar la explotación, la paciencia para soportar injusticias, el sufrimiento frente a la sinrazón y a los abusos, etc. ¿Cómo se construye esa educación reflexiva y crítica con esos mecanismos encima? Al revés, lo que se va a construir, la cultura de la resignación, la cultura del miedo, etc. Porque hay otra alternativa, incluso otra religión, y es eso que llamamos la religión, por ejemplo, de la liberación, la teología de la liberación, la filosofía de la liberación. Pero claro,
Esas son las palabras que manejan, son justicia social, justicia económica, justicia laboral, justicia política, justicia afectiva, justicia educativa. El compromiso sociopolítico para vernos entre todos interdependientes y, por lo tanto, preocuparnos más de las personas y grupos más desfavorecidos, etc. El denunciar claramente la opresión, etcétera, etcétera. Frente a la alternativa de religión, el país que tenemos al lado, que es Francia, propuso e impone ya la moral laica. La religión es una cosa privada, es una cosa que debe estar fuera de la institución escolar, la educación tiene que ser laica, la educación tiene que trabajar lo que nos une, no lo que le interesa a cada grupo, y además de una forma muy peculiar, ¿no? Ustedes imagínense un colegio, ahora en este momento que hay libre circulación de poblaciones y pueblos y por lo tanto de personas también con creencias diferentes, donde unos son de una religión cristiana, otros católicos, otros de musulmán, otros hinduistas, otros no sé qué. Y cada uno en el periodo de la clase en el que están le dicen, tú estás en la verdad, los demás están en el error. Ahora que salgan a jugar juntos, a ver qué van a hacer, ¿no? Claro. Pero cuidado, porque en mi país ese poder de esa iglesia es mucho más fuerte que para ser. No es solo la religión. La religión, el Estado les entrega todo el poder. Ellos deciden contenidos, los materiales, contratan al profesorado. Es el único profesorado que no pasa por oposiciones públicas, como pasan todos los funcionarios públicos, sino que ellos los seleccionan en función, me imagino que será de cuántas veces van a misa o cosas de ese tipo, y controlan esa asignatura. Pero controlan los centros privados y concertados, que en España es una institución que está creciendo a unos ritmos increíbles, como luego les veré un poco más adelante. La prueba es que esos nombres que aparecen ahí son los nombres de colegios que existen en la mayoría de todas las ciudades. Son los que incluso mantienen las únicas modalidades de segregación por sexo, que siguen creyendo que los niños tienen que ser educados diferente y en situaciones separadas de las niñas. Y entre ellos son solo dos órdenes, los legionarios de Cristo, que ustedes aportaron a la historia, bueno, algunos sectores, ¿no? Digo porque fue una organización que salió de aquí, y la otra que aportamos nosotros, que es el Opus Dei, por así decirlo. Son los únicos que practican eso. En el fondo, se lo voy a decir, ¿saben por qué? Porque el único pecado en el que creen es en el del sexo. Y se creen que todas las personas son heterosexuales y que los niños se distraen con las niñas. Todavía no aprendieron que hay niñas que se distraen con niñas y niños que se distraen con niños y cosas por el estilo. Pero es igual, ellos siguen creyendo en esas cosas, etc. Y sobre todo a través de otro mecanismo de control ideológico fortísimo, que son los libros de texto. Las principales editoriales las controlan ellos. Editoriales como SM, que tiene a su vez muchos subgrupitos, editoriales que parecen diferentes, pero pertenecen a ellos y que los controlan en una orden como son los marianistas, EDB la controlan los salesianos, Bruño es de La Salle, Edelvives es de los maristas. Queda el grupo Santillana, que es del grupo Prisa, pero como quienes más les compran y donde quieren vender más sus libros es en esos centros privados y concertados, no se preocupe que les van a hacer los libros para que ellos los compren y van a hacer. Revisen los contenidos y verán la cantidad de religión que hay metida en los libros de texto. Yo me asombro cuando en mi país se critica muchas veces el creacionismo que se defiende muchas veces en los Estados Unidos y que dicen que las escuelas y tal. Digo, mire, yo en los libros que estudio, que analizo, todavía no vi el evolucionismo. Solo una lección que dice quién es Darwin, pero luego, donde hay que explicar cómo funciona ese evolucionismo, ahí no aparece. O sea que es creacionismo encubierto en el fondo también lo que hay ahí, etc. Como importa construir eso, se van a vigilar mucho el control externo de esos contenidos y de esos aprendizajes. Ya les dije cómo. El Estado controla todo ese tipo de cuestiones a través de todos esos mecanismos. Con lo cual, permitan que les ponga otra viñeta también que a mí me parece que es muy clarificadora. Ahí aparece Rajoy, que es el presidente del Partido Popular, donde dice a cada quien lo que les corresponde. A las fuerzas de orden que hagan frente
a todos los que se quejen y protesten por el actual sistema que tenemos, y a los paters, como dice, a la religión, que les explica a la gente lo bonito que es sacrificarse, ser pobre y portarse bien, ¿no? Dígame si no tiene algo que ver también con lo que les explicaba antes, etc. Pero en ese sistema educativo, se van a incorporar nuevos contenidos, nuevas materias, que son las novedades que también aparecen. Una es la educación financiera, lógicamente, si la mide PISA, ya se puede imaginar lo que va a pasar. Y otra es la cultura del emprendimiento, que eso además es uno de los compromisos que tiene España, que hizo España en el programa de reformas que presentó la Unión Europea para que de alguna forma le siguieran apoyando económicamente. Y ahí les puse textualmente, una de las medidas es que educación primaria y secundaria contará con formación en materia de emprendimiento y se apoyará al profesorado para formación en este tipo de materias, ¿no? Es el documento que mandó España en abril de 2013 a la Unión Europea, etc. Claro, la palabra emprendimiento es una de las palabras borrosas, que depende desde dónde la analicemos, tiene significados diversos. Desde mi país es la cultura empresarial. Porque, claro, una cultura que vigile ese mercado laboral tiene como dos grandes filosofías de fondo que podían explicar eso, así permítame la simplificación. Una es desde ese modelo productivo capitalista, que se preocupa de esa ampliabilidad y, por lo tanto, de ese carácter emprendedor. O sea, busca, por un lado, los trabajadores y trabajadoras y, por otro lado, los empresarios y empresarias, y que se aprendan a buscarse las castañas por sí mismos. El emprendimiento de otro tipo, por ejemplo, un modelo más socialista, es un emprendimiento más colectivo, es la preocupación del verte como ciudadano corresponsable de los demás y, por lo tanto, que tienes que poner todas tus capacidades para mejorar esa sociedad, aportando en lo que tú puedes, ¿no? Es otro tipo de emprendimiento muy necesario, pero que lleva una filosofía muy diferente. Claro, eso es lo que va a condicionar que eso aparezca en materias determinadas, en contenidos que se planteen también determinados, modelos de evaluación y, por supuesto, hasta los propios recursos didácticos que se van a emplear ahí, etc. Claro, fíjense lo que estamos diciendo, así para ir sintetizando y adelantando rápido. Estamos ante una cultura donde el sistema educativo lo que va a meter allí para trabajar y lo que va a obsesionar al profesorado, es decir, lo que nos van a pretender que nos obsesionemos, es con todos aquellos contenidos que son necesarios para esas necesidades, dar satisfacción a esas necesidades de mercado. Tan ambiguamente puesto, porque luego tampoco saben cuáles son. Sobre todo en un mundo productivo donde las propias empresas tienen que estar continuamente reciclando todo el profesorado o a sus propios trabajadores y trabajadoras, etc. Es un conservadurismo cultural, es un conocimiento que de alguna forma obvia los intereses políticos que tiene ese conocimiento, por quién están producidos, quién los promueve, porque claro, el conocimiento y los que nos dedicamos a investigación sabemos que hay líneas prioritarias de investigación, que es definir qué problemas son los urgentes y que siempre nos vienen dados, nosotros no podemos decidir ahí. De ahí que se apueste por un conocimiento más disciplinar y no interdisciplinar. Y se privatiza todo ese acceso de la educación. En el fondo, ¿qué se está produciendo? Pues una proletarización de ese conocimiento y, sobre todo, el desaprendizaje de aquellas informaciones, destrezas, procedimientos, etcétera, y valores que nos podían ayudar a conformar eso que llamamos una ciudadanía crítica, reflexiva, informada, solidaria.